Quisiera compartir en esta noche, siendo fiel a lo que me comentaba el pastor, que están estudiando ustedes acerca del Espíritu Santo. Y es un tema muy importante. Muchas veces se ha enseñado acerca del Espíritu Santo, se han enseñado algunos aspectos del Espíritu Santo, y creo que nunca nos vamos a cansar de estudiar algo tan profundo, porque si el Espíritu Santo es Dios, ¿sí?, nuestra mente finita nunca lo va a alcanzar a comprender, ¿sí?, porque es Dios precisamente, es tan grande, pero siempre tenemos la posibilidad de conocer algo nuevo, amén. Siempre tenemos la posibilidad de profundizar un poco más en lo que es la vida del Espíritu, en lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Yo quisiera compartir o empezar con dos versículos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 y 5. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí Jesús hace una promesa a sus discípulos acerca de lo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sabemos? ¿Entendemos realmente por la palabra, no por la tradición, sino por la palabra, qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Antes de meternos allí, nosotros el año pasado hicimos todo un año un estudio sobre el Espíritu Santo, y uno de los aspectos en que nos enfocamos fue en la naturaleza del Espíritu Santo. Entender por la palabra de Dios la naturaleza, y describimos la naturaleza del Espíritu con 3 palabras, que es importante que las entendamos. Número 1, santificación. El Espíritu se llama Espíritu Santo. Él es santo. Entonces, su naturaleza es santificación. Y no quiero extenderme en ello porque no es el tema, pero es importante entender la santificación. Nosotros hemos enfocado la mayoría de las veces en un aspecto muy pequeño de la santificación. Creemos que santificación es no pecar. Cuando le preguntamos a alguien si está en santidad, ¿qué queremos decir? Si no ha pecado, ¿no? Pero la realidad bíblica es que santificación es algo mucho más amplio que no pecar. De hecho, la Biblia dice: el que dice que no tiene pecado, miente. Entonces ninguno estaría en santificación. Pero por otro lado, la Biblia dice que todos somos santos. Entonces, santo no es ausencia de pecado. Santo es apartado para Dios. Alguien que vive exclusivamente para Dios. Esa es la santificación. El resultado de eso obviamente será una vida alejada del pecado, ¿sí? Pero santificación es la obra del Espíritu Santo separándonos, apartándonos para un uso exclusivo para Dios, ¿sí? Usted sabe que en el Antiguo Testamento se santificaban los objetos, ¿sí o no? ¿Sí? La ropa de los sacerdotes eran santas. Los utensilios del templo eran santos. Ahora, ¿un objeto puede pecar? No. Entonces, santificación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esos objetos eran separados exclusivamente para Dios, ¿sí? Pero no es el tema, solo para mencionarlo, ¿sí? Entonces, un aspecto de la naturaleza del Espíritu es la santificación. Otro aspecto, y este está mucho más relacionado con lo que vamos a hablar hoy, es la habitación. Diga por favor, habitación. Hermanos, una de las cosas que la iglesia sabe en la teología, pero en la práctica y en el vocabulario diario y en nuestras costumbres no lo entendemos, es la habitación. El Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros, a habitar dentro nuestro. Nosotros todavía seguimos hablando y seguimos con cosas que tienen que ver con el antiguo pacto.
Entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es fundamental, si no vamos a cometer muchos errores. ¿Cuál es la diferencia, hablando del Espíritu Santo, entre el antiguo y el nuevo pacto? En el antiguo pacto, el Espíritu Santo siempre actuaba de manera externa. Usted va a leer que y vino el Espíritu Santo sobre tal profeta. Y vino el Espíritu Santo sobre Sansón y lo llenó de fuerza. Siempre el Espíritu Santo era algo externo, porque no vivía dentro de las personas. Venía sobre las personas y las capacitaba para una tarea especial. Pero en el nuevo pacto eso cambió. Entonces, cuando leemos esas cosas en el Antiguo Testamento, ¿están en la Biblia? Sí, están en la Biblia, pero el pacto cambió. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo nunca es algo externo que viene sobre nosotros. Siempre es algo interno que habita en nosotros. Por eso, personalmente me he corregido mucho y sigo haciéndolo en mi vocabulario. Porque todavía nosotros hoy seguimos llamando a un lugar como este en el que nos reunimos templo. Y lo seguimos llamando iglesia y lo seguimos llamando la casa de Dios. Pero bíblicamente, hermanos, ningún edificio ni es templo, ni es iglesia, ni es la casa de Dios. Hechos nos habla el apóstol Pedro en uno de sus mensajes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. No habita, hermanos. Entonces esto es lindo. Es un lugar hermoso que ustedes tienen, pero no es la casa de Dios. Es la casa de ustedes donde vienen a reunirse. Porque si yo creo que esta es la casa de Dios, estoy anulando el hecho de que yo soy la casa de Dios. Y creo que tengo que venir acá para buscar de Dios. Y hermano, usted no viene acá a buscar de Dios. ¿Necesitamos congregarnos? Claro que sí, por muchas razones, pero no para buscar de Dios. No hay más presencia de Dios acá que en su casa o en su lugar de trabajo. No hay más presencia de Dios. Nosotros confundimos. Nosotros creemos que si no venimos acá no somos fortalecidos. Claro que necesitamos la palabra, la comunión, todo eso lo necesitamos y es imprescindible que nos congreguemos por causa del cuerpo. Pero hermanos, donde estemos nosotros está la presencia de Dios. Porque somos la habitación del Espíritu Santo. ¿Sí? Le podría dar un montón de versículos, pero no quiero meterme ahí. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Amén. Hebreos dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Jesús como hijo. Y esa casa, dice, somos nosotros. O sea, la casa de Dios somos nosotros. La habitación del Espíritu somos nosotros. O sea, ya no veamos al Espíritu Santo como algo que tiene que venir, sino veamos al Espíritu Santo como algo que habita dentro de nosotros. Si no, no vamos a entender la obra del Espíritu. No vamos a entender si seguimos creyendo que es algo externo que yo tengo que seguir recibiendo. Porque si el Espíritu Santo es una persona, no es algo, es una persona, ¿sí? No es lluvia, es una persona. No es fuego. El fuego es un símbolo del Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, es una persona. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es una persona. Se lo puede entristecer, se le puede mentir. Todo eso está en la Biblia, ¿sí? Porque es una persona. O sea, si es una persona y habita dentro mío, ya no puede volver a venir. O sea, no vino una partecita del Espíritu y mañana viene otra partecita y la semana que viene otra partecita. Cuando Él viene, viene todo. ¿Amén? Entonces, santificación es un aspecto de la naturaleza del Espíritu. Habitación es otro aspecto de la naturaleza del Espíritu. El Espíritu Santo habita, hermano. Y reitero esto porque necesitamos establecerlo para entender el ministerio del Espíritu. Él habita, no viene de visita. Muchas veces usamos esa expresión, Señor, visítanos, ¿no? No puede visitarnos Dios. El Espíritu Santo no nos puede visitar. ¿Por qué? Porque habita.
Usted le pide que lo visite a alguien que no vive con usted, pero al que vive en su casa usted no le dice, a ver, ¿cuándo me visitas? Porque está todos los días, ¿sí o no? Eso no podemos pedir al Espíritu Santo que nos visite cuando Él habita dentro de nosotros. ¿Ve cómo el no entender eso nos hace cometer y decir cosas que son absurdas, que no tienen sentido? Pero en nuestro lenguaje las decimos. Y lo tercero es bautismo en el Espíritu Santo. No quiero meterme en temas controversiales porque el tema bautismo en el Espíritu Santo es controversial, ¿no? Pero solo quiero a modo descriptivo mostrarle dos extremos que hemos escuchado teológicos con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Por un lado está el extremo no pentecostal, ¿sí? El extremo no pentecostal ha rechazado siempre las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, en el extremo no pentecostal, el hablar en lengua no tenía lugar, los dones del Espíritu Santo como sanidad, milagro, profecía, no tenían lugar, ¿sí? Ninguna manifestación del Espíritu Santo. El extremo no pentecostal dice todo eso ya no está vigente, ¿sí? Entonces, quita todo lo que es emoción, quita todo lo que es manifestación del Espíritu y lo lleva todo al plano de la teología. Pero después tenemos el extremo pentecostal, ¿no? Y el extremo pentecostal, primero, claro, descubrió que las lenguas, las sanidades, los milagros, los dones del Espíritu siguen vigentes. Nunca se anularon. Son para hoy, son para nosotros hoy. Pero se fue al extremo de llevar el bautismo del Espíritu Santo solamente a eso, a una manifestación. Entonces, para el extremo pentecostal, bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de hablar en lengua. ¿Sí? Y vamos a ver por la palabra que bautismo en el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. ¿Sí? Entonces, no podemos quedarnos solamente con manifestaciones, aunque existen y creemos en ellas, pero no es solamente eso el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús, aquí en el texto que leímos, ¿con qué compara el bautismo en el Espíritu Santo? Con el bautismo en aguas. Jesús dice, Juan bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, hace un paralelo entre el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en aguas tiene tres características. La palabra bautismo es la palabra sumergir, ¿sí? Entonces, ¿qué es bautizar a alguien? Bautizar a alguien es sumergirlo. Esto es, cubrirlo completamente. Una persona que se bautiza en agua, vamos a hacer primero la descripción del agua para después compararlo con el Espíritu. Una persona que se bautiza en agua es una persona que primero está la persona visible, pero cuando la metemos debajo del agua, ¿qué pasa con la persona? Desaparece de nuestra vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sumergida en el agua y está cubierta. Así que hay tres palabras aquí: sumergir, desaparecer y cubrir. Estas tres palabras representan lo que es el bautismo. Ahora, si esto lo trasladamos al Espíritu Santo, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? No voy a entrar, vuelvo a decir, más allá de cómo se manifieste, con lenguas, con profecía, cómo se manifieste, es un problema de Dios. Ahora, ¿qué es bautismo en el Espíritu Santo? Ser bautizados en el Espíritu Santo es ser sumergidos en el Espíritu Santo. No es una experiencia de un día. Es que en mi vida, tal como la conocían los demás, desaparece porque ahora estoy sumergido, cubierto completamente por el Espíritu Santo. En el bautismo en agua, cuando alguien es sumergido, ya no se ve la persona, lo que se ve es el agua. ¿Está bien? Porque la persona está rodeada, cubierta completamente de agua. No hay ninguna parte de la persona que no esté afectada por el agua. Cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, es exactamente eso. Estamos tan sumergidos en el Espíritu que no hay ni una sola parte de nuestra vida que no esté afectada por el Espíritu Santo. Ya no nos tienen que ver a nosotros, ahora tienen que ver al Espíritu, que nos está cubriendo, que nos está rodeando, que nos está llenando completamente, afectando todo nuestro ser. Ahora, todo esto, hermanos, y volviendo al tema de la habitación,
todo esto, toda esta obra del Espíritu, no sucede de manera externa. Es una obra que comienza en nuestro interior. Que comienza en nuestro interior. Quiero que entendamos esto. Toda la obra del Espíritu Santo no es del cielo hacia nosotros. La obra del Espíritu Santo es desde adentro de nosotros. En esto Jesús fue tremendamente claro. En Juan capítulo 7, vamos a leerlo. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería ¿a quién? Al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Este pasaje es tremendamente relevante y revelador en cuanto a la acción del Espíritu Santo. Observen lo que dice, con qué compara Jesús al Espíritu. Con un río de agua viva que brota ¿de dónde? De nuestro interior. Pero nosotros todavía hoy seguimos cantando "Manda la lluvia". La lluvia era lo que esperaba Israel. Antiguo pacto. Usted en el Nuevo Testamento nunca va a encontrar el concepto de lluvia. Nunca. Nunca los apóstoles esperaron lluvia. ¿Por qué? Porque Jesús no les prometió lluvia que viene de afuera hacia nosotros. Jesús les prometió un río que brota desde adentro. Y eso hace toda la diferencia. Nunca vamos a entender ni la obra ni el bautismo del Espíritu Santo si estamos esperando que venga algo del cielo. Ahora, si entendemos que una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, todo lo que tenemos que esperar es de lo que ya Dios depositó en nosotros, que es su Espíritu. Amén. Su Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Jesús lo aclara, dice: del interior de los que creen brotarán ríos de agua viva. No lluvia, no caerá lluvia, brotarán ríos. Y luego aclara, versículo 39, con esto se refería ¿a qué? Al Espíritu. O sea, no es una interpretación que hagamos nosotros. Jesús mismo hace la interpretación de lo que Él dijo. Esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde. ¿Por qué? Porque mientras Jesús no era glorificado, el Espíritu no venía. Ahora, sobre los discípulos vino el Espíritu Santo, pero una vez que vino, se quedó. Sobre nosotros viene el Espíritu Santo, pero una vez que el Espíritu Santo habita en nosotros, ya está, no viene más, no sigue viniendo, ya está dentro de nosotros. Amén. La obra del Espíritu Santo es una obra interna, y cuando la Biblia se refiere a ser llenos del Espíritu, se refiere justamente a esto, no tanto a un vaso que desde afuera le echamos agua, sino a algo que desde adentro está brotando y va tomando control, va llenándolo todo, va cubriéndolo todo y va afectándolo todo. Pero vamos a ir a ver esto más en detalle en un momento. Este bautismo del Espíritu Santo del que hablamos, hermanos, no es un evento que sucede en un momento determinado, es un estilo de una vida saturada por el Espíritu. El problema evangélico pentecostal ha sido de ver al bautismo del Espíritu Santo como un evento. Sí, yo me acuerdo que hace 5 años, 10 años, 20 años, un día en una reunión de oración recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y nos quedamos con esa experiencia. Y está buenísima la experiencia, no la rechazamos. Pero bautismo, lo mismo pasa con el bautismo en aguas. Nosotros tenemos la mentalidad de eventos. Tal día me bauticé. Hermanos, cuando leemos la palabra nos damos cuenta que bautismo no es un evento, sino que es un estado. Yo debo vivir bautizado todo el tiempo. Yo vivo sumergido en Cristo todos los días. No me acuerdo que hace tal día me bautizaron. Sí, esa fue la experiencia visible, el testimonio visible, pero es lo que representa cómo debe ser mi estilo de vida. Yo
tuve una experiencia con el Espíritu Santo en algún momento determinado. Sí, pero el bautismo significa que yo vivo una vida sumergida en el Espíritu Santo. Porque si no nos quedamos con la experiencia y nos perdemos la riqueza del bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero que veamos cómo se hace evidente el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. O sea, ¿cómo sabe el pastor, cómo sabe una persona que ustedes están llenos del Espíritu Santo? ¿Solo porque un día hablaron en lengua? ¿O hay otras evidencias en la palabra? Vamos a ver, ¿sí? En primer lugar, la palabra nos enseña que somos bautizados, o la evidencia es que somos, como dije recién, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Siendo llenos del Espíritu. Pero vamos a ver qué es ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios 5, 18, voy a leer la traducción lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Con qué compara Pablo aquí la llenura del Espíritu Santo? ¿Con qué la compara? Con la borrachera, con embriagarse, ¿sí? ¿Y cómo es una persona borracha, embriagada? Yo sé que acá nunca nadie, pero capaz que vio a alguien, ¿no? Que alguna vez se emborrachó. ¿Cómo es una persona embriagada? Como dice aquí Efesios, pues perderán el control de sus actos. Una persona embriagada pierde el control de sus actos. ¿Sí o no? Pierde el control de su cuerpo. Ya no puede caminar, no puede hacer el 4. No puede caminar bien. Pierde el control de sus actos, pierde el control de su forma de hablar, cambia totalmente la forma de hablar y cuanto más alcohol tiene, más visible es ese cambio, ¿sí o no? ¿Sí? Más visible es el cambio, la pérdida del control físico, la pérdida del control del habla y aún de sus actitudes, porque dice cosas o hace cosas de las que después se arrepiente, ¿sí o no? ¿No? Y uno hasta a veces lo justifica porque alguien hace, no le hagas caso, está borracho, ¿no? Porque no sabe lo que hace, ¿sí? Ahora, Pablo compara la llenura del Espíritu Santo con esto. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Para Pablo, la llenura del Espíritu Santo no tenía que ver con una experiencia de hablar o no hablar en lenguas. Para Pablo la llenura del Espíritu Santo tenía que ver, era una cuestión de control y de gobernabilidad. O sea, el problema es quién controla mi vida. No qué experiencia tuve, sino quién controla mi vida. Las experiencias son maravillosas, insisto en esto porque quiero que entienda que yo no rechazo las experiencias, creo en las experiencias, hablo en lenguas, creo en el hablar en lenguas, en la profecía, en todas las manifestaciones del Espíritu, creo en todo. ¿Sí? Para que quede claro eso, pero quiero enfatizar esto para poder cambiar el enfoque que muchas veces le hemos dado y entender que la llenura del Espíritu Santo, más que con una experiencia, es una cuestión de gobernabilidad. No es qué experiencia tuve, sino quién gobierna mi vida todos los días. Porque una persona pudo haber tenido hace 10 años, 20 años, 5 años una experiencia y haber hablado en lengua, pero si esa persona sigue al control de su vida y no le cede el control al Espíritu Santo, hermano, déjeme serle sincero, esa persona, por más que hable en lengua, no está llena del Espíritu. Porque no está controlada por el Espíritu, sigue controlando su vida, sigue siendo la misma. Entonces, así como en el borracho la manera de caminar se nota cuando está borracho, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo se nota su manera de andar. Como en el borracho, cuando uno lo escucha hablar ya se da cuenta que está borracho, de la misma manera cuando nos escuchen hablar a nosotros deberían darse cuenta que estamos llenos del Espíritu. Y eso no es algo que sucede en una reunión.
Eso es algo que sucede en tu trabajo, eso sucede en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. O sea, ¿quién controla mi vida? La llenura del Espíritu Santo es que ese Espíritu que ya está dentro mío, no es que venga algo sobre mí, no, ese Espíritu que ya está dentro mío toma el control de todo mi ser, llene todo mi ser, de tal manera que lo controle. Entonces, mi andar será diferente, mi hablar será diferente, mi actitud frente a la vida será diferente y será notorio que yo ya no soy la misma persona. Eso es el Evangelio. Y eso lo hace el Espíritu Santo llenándonos. Uno de los resultados, fíjese que Pablo menciona uno de los resultados, ¿no? Después del versículo 18, cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, dejen que el Espíritu los llene y los controle. Y enseguida dice, la Reina Valera dice, hablando entre ustedes. O sea, una de las manifestaciones del Espíritu es cómo hablamos. Cómo hablo yo demuestra si estoy lleno o no del Espíritu. Hablando entre ustedes, dice, canten himnos, canciones espirituales, alaben al Señor, den gracia a Dios por todo. Esa es una persona llena del Espíritu. Entonces ven que ser lleno del Espíritu tiene que ver con una forma de vida, más que con una experiencia que sucede en una reunión. Hermanos, demasiado los evangélicos hemos reducido el Evangelio y la vida cristiana a eventos que son nuestras reuniones 2 veces por semana, 2 horitas. Cuando la semana tiene 170 y pico de horas. Y nosotros creemos que todo pasa acá adentro 2 veces a la semana. No, hermanos. Este es un lugar de entrenamiento, este es un lugar donde tenemos comunión, donde nos edificamos para manifestar a Cristo afuera. Amén. En todo lugar es donde se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. O sea, si yo como pastor tengo que evaluar en mi iglesia quiénes son las personas llenas del Espíritu Santo, yo no presto atención a lo que hacen en la reunión. Trato de ver cómo es su vida, cómo es su familia, cómo es su testimonio. Porque eso es lo que a mí me dice si esa persona está llena del Espíritu Santo o no. Más allá que en la reunión levante la mano, ore fuerte, diga gloria a Dios, aleluya, racataca, lo que quiera. Está todo bien eso. Pero a mí no me dice nada en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu, dones del Espíritu, que está muy bien que los ejerzamos, que los disfrutemos, está bien. Pero la manifestación de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una forma de hablar y tiene que ver con una forma de vida controlada y gobernada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Segundo lugar, siendo lleno en primer lugar, ¿cómo evidencio que he recibido el bautismo? Viviendo conforme al Espíritu. Como resultado de estar lleno, ahora vivo conforme al Espíritu, o sea, tomando la forma, conforme es tomando la forma de. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cómo vive una persona que ha sido llena del Espíritu Santo? Tomando la forma del Espíritu, conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 5. Los que viven conforme, otra vez, ¿qué es conforme? Tomando la forma de. Eso es conforme, con la forma de. Entonces, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, tomando la forma de esa naturaleza, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu
Espíritu que está en ustedes, no dice que va a venir sobre ustedes, que está en ustedes, es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Otra vez, el Espíritu vive en nosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en la gloria. Algunas cosas interesantes que dice el apóstol Pablo aquí. El que está saturado del Espíritu, bautizado en el Espíritu, fija la mente, ¿dónde? En las cosas del Espíritu. Esa es una evidencia. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu? Porque mi mente no está centrada en lo de la tierra. Lo de la tierra es lo temporal. Lo de la tierra es lo visible, lo que se puede ver con estos ojos. Lo de la tierra es lo externo. Lo de la tierra es lo sensorial, lo que se puede percibir con los sentidos. Por eso Pablo, escribiendo a Colosenses, dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Fijen su mirada, centren su atención en las cosas de arriba donde está Cristo, no en las de la tierra. ¿Está bien? Entonces, el que está saturado del Espíritu fija su mente. Usted vio que allí varias veces se menciona la palabra mentalidad o mente, ¿sí? Fija la mente en las cosas del Espíritu. Su pensamiento está centrado en las cosas que surgen del Espíritu y no en las cosas de la tierra. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Según Pablo aquí, el bautismo en el Espíritu Santo es una mentalidad que nos controla. Ya mencionamos esto, el versículo 6 y 7 o los versículos 6 y 7 dicen: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. O sea, el que está lleno del Espíritu, su mente, su forma de pensar ha cambiado. No solo, y entienda esto que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero solo para que lo sepamos. No habla solamente de cambio de pensamientos. Está hablando de una mentalidad. La mentalidad es la fábrica de pensamientos. Si usted cambia algunos pensamientos de su vida, eso puede ser bueno, pero tiene poca duración, porque si no cambió la fábrica de pensamientos, tarde o temprano los viejos pensamientos van a volver. Lo que el Espíritu hace no es cambiar los pensamientos, cambia la mentalidad, que es donde se generan los pensamientos. Amén. Entonces, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no puede someterse a la ley de Dios por más que se esfuerce. Cuando queremos agradar a Dios desde una imposición externa, fracasamos. Porque nuestra mente dice: no, yo tengo que portarme bien, ahora vengo a la iglesia, ahora no tengo que hacer esto, y me esfuerzo y fracaso. Termino haciendo lo que no quiero. Porque no es con esfuerzo humano. Es solamente siendo llenos del Espíritu, cuando el Espíritu va a cambiar nuestra mentalidad. Amén. Entonces el bautismo en el Espíritu es una mentalidad que nos gobierna, que nos controla. El bautismo en el Espíritu, en las palabras de Pablo, es una naturaleza que nos gobierna. Es una naturaleza desde adentro, ¿sí? Versículos 8 y 9 dice: los que viven según la naturaleza, fíjense las palabras, ¿no? Si quiere escribirlas o subrayar, mentalidad, naturaleza, son palabras claves para entender este pasaje. Los que viven según la naturaleza, no dice los que viven pecando, porque el pecado es el resultado de una naturaleza. El problema del hombre, hermanos, no son los pecados que comete, es la naturaleza que los gobierna.
Los pecados son la parte visible de esa naturaleza. Amén. Pero lo que genera el pecado es la naturaleza gobernante. Entonces, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No puede. El que todavía es gobernado, el que no ha sido lleno del Espíritu y es gobernado por su propia naturaleza, no puede agradar a Dios por más que haga cosas buenas, por más que se porte bien. Hermano, el Evangelio no es una cuestión de portarse bien. ¿Sabe que hay gente que nunca asistió a ninguna iglesia ni conoce nada de Dios y se porta mejor que nosotros? Porque el Evangelio no tiene que ver con eso, tiene que ver con una naturaleza que después sí va a cambiar nuestra conducta, por supuesto. Esa es la parte visible, pero que nace en una conducta, en una naturaleza, ¿sí? Sin embargo, ustedes no viven, versículo 9, según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive dentro de ustedes. Y el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, o sea, todavía no se convirtió, aunque venga a las reuniones. Porque lo que determina quién es salvo y quién no, no es venir a una reunión. Es quien gobierna nuestro ser interior. Y quien lo debe gobernar es el Espíritu. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? Es una mentalidad que nos controla, es una naturaleza que nos gobierna, es la vida del Espíritu dentro nuestro, versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en ustedes, ¿sí? El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. O sea, la vida está en nosotros por medio del Espíritu. Cristo está en nosotros por medio del Espíritu, habitando dentro de nosotros. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en ustedes, Él también le dará vida a nuestros cuerpos. Ese mismo Espíritu que está dentro de nosotros es la vida. Esa es la vida del Evangelio. El bautismo en el Espíritu Santo para Pablo tiene que ver con la guianza del Espíritu. ¿Sí? Versículo 13 dice: porque si ustedes viven conforme a ella, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué pasa? Vivirán. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto es muy importante. No dice todos los que asisten a las reuniones son hijos de Dios. Dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, cuando alguien está lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, esa persona será guiada por el Espíritu. Amén. Esta es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto otra vez. En el antiguo pacto necesitaban una ley, los 10 mandamientos. Y todas las leyes que de allí se desprendieron después para portarse bien. En el nuevo pacto no necesitamos una ley, porque la ley está escrita en el corazón. Jeremías 33, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Hoy la ley de Dios es algo interno, no es algo impuesto desde afuera. Es una naturaleza que se manifiesta y que somos guiados por el Espíritu. ¿Sabe que cuando nosotros nos guiamos por el concepto de lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces rechazamos todo lo malo y abrazamos todo lo bueno, ¿sí? Ahora, si yo le digo que eso está mal, ¿qué me dice usted? Le doy un solo ejemplo. El apóstol Pablo era un apóstol misionero que viajaba estableciendo iglesias, ¿sí? En una oportunidad, con su equipo apostólico, dice: vamos a entrar a esta ciudad y vamos a predicar el Evangelio. Todo eso lo relata él en el libro de los Hechos. Y dice Pablo: pero el Espíritu Santo me lo impidió. ¿Lo ha leído? El Espíritu Santo me lo impidió. Ahora pregunto, ¿es malo predicar el Evangelio? ¿Es malo fundar iglesias? Si fuera por lo bueno y lo malo, Pablo hubiera ido igual. Pero ¿sabe que si Pablo hubiera ido, hubiera estado en pecado? ¿Cómo puedo fundar una iglesia en pecado? ¿Cómo predicar el Evangelio puede ser pecado? Porque lo haces en desobediencia a lo que te está diciendo el Espíritu. Entonces ya lo bueno y lo malo no puede ser mi línea de conducta. Ese fue el árbol del que comió Adán y Eva. El árbol del bien y del mal. Nuestro árbol es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo.
por medio del Espíritu Santo habitando en nosotros, guiándonos. Entonces va a haber cosas en el diario vivir, en la vida diaria, para los que no va a haber un versículo bíblico que te diga, ahora tenés que hacer tal cosa. Pero el Espíritu nos va a decir, acércate a esa persona y hablale. Amén. Nunca el pastor del frente les dijo, el martes a tal hora usted va a estar en tal lugar y va a haber una persona necesitada, hermano, acérquese y háblele. Tal vez no pasó eso, ni hay un versículo que lo diga, pero usted va a estar en esa situación y el Espíritu dentro suyo le va a guiar a hablarle a esa persona. Amén. Esa es la vida en el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu, ser controlado y guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo en el Espíritu Santo es la certeza de nuestra identidad de hijos. Pablo incluye dentro de todo este relato que es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, nadie puede tomar la identidad de hijo si no es por la convicción del Espíritu Santo. Amén. Y por último, para no extenderme, tercero, hablamos de ser lleno del Espíritu, hablamos de vivir conforme al Espíritu, ¿sí? Y lo tercero es manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cómo se sabe que estamos llenos del Espíritu? Jesús dijo, por los frutos los conocerán. Nunca dijo por los dones. Jesús nos dijo, por los dones los conocerán. Jesús dijo, por los frutos los conocerán. ¿Cómo sé que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Porque tiene muchos dones? No. ¿Cuántos se acuerdan de las palabras de Jesús cuando dijo que en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos? ¿Qué son esos? Dones. Dones de sanidad, de liberación, ¿sí? Hicimos esto, hicimos aquello. Y Jesús, y yo les voy a decir, nunca los conocí. O sea, no es una cuestión de dones, sino es una cuestión de fruto, la manifestación de la llenura del Espíritu. Los dones están, creemos en ellos y son para edificación de la iglesia, y todo lo que enseña Pablo en los escritos de él, lo creemos a todo, pero la manifestación, o sea, el fruto del Espíritu es la parte visible de la llenura del Espíritu. Gálatas capítulo 5, por favor, versículo 16. Gálatas 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo mismo que decía en Romanos, ahora lo dice aquí, ¿sí? Porque la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, o sea, a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí. O sea, ve que es una cuestión de naturaleza el Evangelio. Dos naturalezas que se oponen entre sí, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu, ¿sí? Se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, ya no nos guía una ley externa, ahora nos guía el Espíritu. Las obras, y subraya ahí la palabra obras, las obras de la carne, dice Reina Valera, y aquí dice las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien. O sea, la manifestación de la naturaleza pecaminosa o de la carne es visible. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Mire cómo Pablo pone, por ejemplo, la discordia, la rivalidad a la par de brujería o inmoralidad sexual. ¿Sí? Nosotros establecemos categorías de pecado, ¿no? Para Pablo todo esto es obra de la carne. No es más grave, menos grave. Puede ser que las consecuencias sean diferentes, pero todo esto es obra de la carne. Disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza que los gobierna no es la naturaleza de Dios. O sea, no tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu, no son de Cristo. O sea, no están convertidos. En cambio, el fruto, fíjese, habló de las obras de la carne, pero ahora habla del fruto del Espíritu. ¿Entiende la diferencia?
Una cosa son obras y otra cosa son frutos. Son dos naturalezas diferentes. Obras es una naturaleza, fruto es otra naturaleza. En cambio, el fruto, no los frutos, no son muchos, es uno, el fruto, o sea, lo que produce el Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ninguna ley puede ir en contra de lo que produce el Espíritu. Los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. El ejemplo es muy claro que da Pablo aquí. Él habla de las obras. Las obras son acciones que surgen de nosotros. Eso es una obra, una acción que surge de nosotros. Pero el fruto es algo que se produce de acuerdo a la naturaleza. El árbol produce su fruto de acuerdo ¿a qué? A la naturaleza del árbol. Si es un manzano, ¿qué va a producir? Manzana, no puede producir otra cosa. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿el árbol hace un curso para que de él salgan manzanas? No. ¿Por qué no hay que enseñarle al árbol cómo producir una manzana roja, brillosa y grande y dulce? Porque surge por naturaleza. El árbol no se le despierta cada mañana diciendo, hoy tengo que producir una manzana, hoy tengo que producir una manzana, hoy me tengo que portar bien, hoy me tengo que portar bien. Si el árbol está sano, si la raíz está sana, si la savia está corriendo dentro del árbol, el fruto es una cuestión de tiempo nada más, va a salir. Va a salir, el árbol no tiene que estudiar para que salga el fruto, no tiene que esforzarse para que salga el fruto, simplemente el árbol, o en este caso como el árbol no puede hacerlo, el dueño del árbol debe cuidar que la vida del árbol esté sana. Si esto lo entendemos nosotros y entendemos que la obra del Espíritu, la manifestación del Espíritu es una cuestión de fruto, entonces yo no tengo que orar por paz. Señor, dame paz. Porque la paz no es algo que Dios me va a mandar desde el cielo como un regalito. La paz es un fruto que va a surgir de mi vida en la medida en que yo sea controlado por el Espíritu. Espontáneamente. Tengo que hacer un curso a ver cómo vivir en paz. El amor. Vamos a hacer un curso para ver cómo amarnos más. No. Puede ser que aprendamos cómo manifestar el amor, cómo expresar, porque a lo mejor no sabemos expresarlo, pero el amor es un fruto que surge, va a surgir de nuestra vida. Entonces, ¿qué es? ¿Nosotros nos cruzamos de brazos y no hacemos nada? No, nosotros, nuestra tarea, hermanos, nunca es producir paz, levantarnos cada mañana, hoy tengo que amar, hoy tengo que amar, hoy tengo que amar, hoy tengo que tener paciencia, hoy tengo que tener paciencia. No funciona de esa manera. Nuestra responsabilidad es mucho más grande que eso. Es cuidar la vida del Espíritu adentro nuestro. Si yo cuido la vida del Espíritu adentro mío y voy dejando que el Espíritu me llene, me controle, me gobierne, entonces la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la bondad van a surgir espontáneamente. No serán un problema. No serán un problema. Porque es fruto. Es un fruto. Entonces necesitamos entender la diferencia de obras. Lo que la carne produce son obras, pero lo que el Espíritu produce no son obras. Pero muchos creyentes quieren hacer obras buenas para agradar a Dios. Y a Dios no se lo agrada con obras buenas, a Dios se lo agrada con fruto. ¿Sí? Yo los he puesto para que lleven fruto y que ese fruto permanezca, dice Jesús. O sea, el propósito de nuestra vida no es que hagamos buenas obras, porque está lleno el mundo de gente que hace buenas obras. Lo que Dios espera de nosotros no son obras, son frutos. O sea, es el fruto del Espíritu. La vida del Espíritu, estoy tan lleno del Espíritu que me brota por todos lados. ¿Y cómo brota? ¿Cómo se hace visible? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Si usted quiere lograr esas cosas por sus fuerzas, ya le digo que va a fracasar. Ya le digo que es una batalla perdida. Ahora, si usted cuida la vida del Espíritu, entonces esas cosas van a surgir espontáneamente. Y de pronto usted se va a encontrar amando a alguien y un día va a reaccionar y decir, ¿cómo puedo amar a esta persona que es un desgraciado? ¿Cómo lo puedo amar? Y se da cuenta que lo está amando. Y no se esforzó. Simplemente ahora tiene otro sentimiento hacia esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu se está manifestando. La vida del Espíritu se está manifestando. Hermano, quien vive, y quiero ir terminando, quien vive una religión necesita una ley. Quien vive una religión necesita una ley para que lo gobierne. Pero quien vive bautizado en el Espíritu expresa una naturaleza. Y esa diferencia es tremenda. Nosotros no cumplimos leyes. Nosotros expresamos una naturaleza. Amén. Porque ese es el bautismo en el Espíritu Santo, ese es vivir sumergidos en el Espíritu, controlados, gobernados, llenos del Espíritu, no un día o 2 días a la semana, todos los días, en todo momento y en todo lugar. En todo lugar. Al ver la obra del Espíritu, al pensar en la obra del Espíritu, en el bautismo en el Espíritu, necesitamos quitarnos la mentalidad de eventos. Necesitamos quitarnos la mentalidad de eventos. Evento es algo que sucede una vez. Pero la vida cristiana no está llena de eventos. La vida cristiana es una vida que se desarrolla todos los días, permanentemente. Es un proceso continuo. Todos los días. Cada día el Espíritu va controlando algo más dentro de mí. Cada día voy muriendo a algo más. Cada día voy rindiendo algo más. Amén. Cada día voy rindiendo algo más. Esa es la adoración. ¿Sabe que adoración en la Biblia es rendirse ante Dios? Nunca en la Biblia, yo no sé dónde lo sacamos nosotros, pero se lo decía a los pastores la otra vez allí en Barcelona, nunca la Biblia relaciona adoración con cantar. Es un invento evangélico. Hermanos, vamos a adorar a Dios. No existe eso en la Biblia. Adorar con cantar, esa relación no está en la Biblia. Búsquela, por favor, no está, no la va a encontrar. Siempre dice la Biblia, y postrados adoraron. Cuando el diablo le pide a Jesús que lo adore, todos estos reinos te daré si postrado me adore. No estaba pidiendo que cante un corito. Le estaba pidiendo que lo reconozca como Señor. Porque adoración es eso, es reconocer a Cristo como Señor. Amén. Cuando Abraham sube al monte para sacrificar a Isaac, él dice, el niño y yo vamos al monte a adorar y volvemos. Y yo pregunto, ¿qué corito cantaron? Ninguno. ¿Qué instrumento tocaron? Una cuchilla. Y la canción era Isaac diciendo, papá, ¿dónde está el cordero? Porque no tenía que ver con cantar, era sacrificar lo que más quería. Amén. O sea, todos los días adoro. Todos los días adoro. Y esa adoración es la rendición de mi vida para que ahora entrego el mando de mi vida para que el Espíritu me controle. Controle mi carácter, controle mis palabras, mi manera de caminar, y que cuando yo camine y viva naturalmente, no como alguien raro, místico, no, viva naturalmente la vida, los demás se den cuenta que hay algo diferente. Amén. Se den cuenta que hay algo diferente, no porque asisto a un lugar, sino porque manifiesto la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu. Necesitamos sumergirnos en el río del Espíritu que está en nuestro interior. Amén. No espere algo de afuera. Cuando piense en ser lleno del Espíritu, no espere algo de afuera. Siempre exprese lo que hay adentro. El Espíritu Santo, hermanos, está dentro suyo. Usted es un templo. Y no hay ningún lugar donde usted esté que el Espíritu Santo no esté dentro suyo. Él no viene y se va. Él no lo está esperando y cuando usted entra acá, Él se mete dentro suyo. Y cuando sale, Él sale. No. Él está 24 horas, 7 días a la semana, Él habita y somos un templo. Yo a veces me he preguntado, ¿qué pasaría en una ciudad como Palafrugell si todos los creyentes de todas las congregaciones entendieran esto? Y mañana, cuando van cada uno
o los que están en sus casas, trabajando en sus casas, o los que van a trabajar a otro lugar, a donde van como templos que expresan la gloria de Dios, la habitación de Dios, como sacerdotes de Dios, como ministros de Dios. Acá llega un ministro del Evangelio, pero no para decirlo para que la gente se... No, la postura nuestra que manifiesta la gloria de Dios. Serían transformadas las ciudades, pero nosotros todo eso lo guardamos para acá adentro. Todo eso lo guardamos para acá adentro. Y creemos que nuestra vida cristiana consta de cantar, levantar las manos, cerrar los ojos, decir gloria a Dios, aleluya, hacer alguna que otra cosa acá dentro de la reunión y después me fui a mi casa. No, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo revoluciona la vida. Esto es lo que pasó con los apóstoles, con los primeros discípulos. El bautismo en el Espíritu Santo fue una experiencia, sí, pero no quedó en la experiencia, les cambió literalmente la vida. A un Pedro que hacía unos días lo había negado, ahora ese Pedro se levanta y predica ante 3.000 personas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es la manifestación de una naturaleza en nosotros. Amén.